El mundo con el que nos despertamos hoy no es el mismo mundo que conocimos ayer. Algo profundo ha cambiado, se ha revelado una señal divina, una advertencia celestial de Dios mismo, y, sin embargo, muchos no lograron percibirla. Aquí mismo, dentro de las fronteras de Estados Unidos, este momento podría haber marcado el comienzo de algo mucho más catastrófico, y sin embargo, parece que el mundo simplemente parpadeó y siguió adelante. En la noche de la luna de sangre, el eclipse de Purim, los cielos mostraron un espectáculo presenciado por millones de personas. La luna se atenuó y adoptó un inquietante tono carmesí al pasar a través de la sombra de la tierra. La gente miraba con asombro, pero entre todos los que observaron, solo unos pocos reconocieron el significado profético más profundo que se desarrollaba ante sus propios ojos. Esa noche no fue meramente astronómica, fue de naturaleza apocalíptica y marcó un umbral espiritual que ahora hemos cruzado. Antes de profundizar en la señal profética en sí, quiero llamar su atención sobre algo igualmente inquietante y profundamente misterioso, un evento que hasta el día de hoy ha dejado desconcertados a los científicos. Es un videoclip de Irán que documenta un incidente que desafía toda explicación natural. Después de una lluvia inusual, una playa entera adquirió un color rojo sangre intenso. Los turistas, atónitos ante el espectáculo, grabaron vídeos que rápidamente se volvieron virales. Los científicos intentaron racionalizarlo, atribuyendo el color a la tierra teñida de rojo que se mezcla con el agua de lluvia. Pero para los que tienen discernimiento espiritual, esto era más que solo geología, fue un mensaje. En todo el mundo, y particularmente en Estados Unidos, han comenzado a surgir fenómenos meteorológicos extraños similares. Los informes de lluvia roja ya no son aislados. Las calles de varias ciudades se han empapado de color carmesí. Los ríos ahora fluyen con un tinte que se asemeja a la sangre. Los campos que alguna vez fueron verdes aparecen contaminados, cubiertos por una película de color óxido. Y mientras los científicos se esfuerzan por ofrecer explicaciones naturales, los fieles reconocen que algo más grande está en juego. La lluvia roja ha provocado un malestar generalizado. Los sistemas de drenaje se desbordan de charcos de líquido espeso y rojo. Los barrios quedan manchados, los vehículos, los tejados y las calles están cubiertos de un residuo que corroe y devora el metal. Algunos residentes han informado problemas de salud, misteriosas erupciones cutáneas, dificultades respiratorias y fiebres sin causa conocida. Los hospitales han notado un extraño aumento de pacientes que sufren síntomas inexplicables, y, sin embargo, ninguna agencia ambiental puede identificar una fuente definitiva. Esto es más que una anomalía climática, es una señal. Ahora, después de haber visto las imágenes, debes darte cuenta de que estamos asistiendo a una convergencia. Israel, Irán y Estados Unidos están atrapados en una tensión creciente, militar, política y espiritual. Y es dentro de este frágil contexto global donde cae esta misteriosa lluvia carmesí, poco después de una luna de sangre y un eclipse solar. ¿Coincidencia? ¿O es esta una orquestación divina? Debemos ser claros, Dios nunca actúa sin un propósito. No emite advertencias vagas ni señales aleatorias. Cuando Él se mueve, lo hace con claridad y precisión. Cuando habla, lo hace a través de acontecimientos inequívocos, y aquellos que estén espiritualmente despiertos reconocerán la gravedad de estos momentos. La luna de sangre durante Purim no fue solo una coincidencia cósmica. Fue un anuncio celestial, un toque de trompeta en los cielos para quienes observaban. Para aquellos familiarizados con las Escrituras, recordarán que cuando Dios envió juicio sobre Egipto, convirtió el río Nilo en sangre, una señal cruda y aterradora de la ira divina. Así que ahora, en una época en la que Irán amenaza abiertamente la existencia de Israel, cuando se atreve a desafiar al pueblo del pacto de Dios, su propia tierra está bañada en rojo, como si estuviera empapada de una advertencia celestial. Y no pensemos que Estados Unidos está exento. La lluvia roja aquí también sugiere algo mucho más siniestro. Es como si la mano de Dios señalara a ambas naciones, atrayéndolas hacia un foco profético, instándolas a arrepentirse o enfrentar el juicio.
En la noche del eclipse de Purim, sucedió algo aún más sorprendente. Mientras la mayoría de los ojos estaban fijos en la luna manchada de sangre, un extraño fenómeno apareció en el cielo, algo de otro mundo, inexplicable. Algunos testigos lo describieron como una figura resplandeciente, una cruz celestial, tal vez incluso una silueta angelical suspendida en el cielo. Otros informaron de un sonido etéreo e inquietante que resonó desde arriba, un sonido que no era de este mundo. Los testigos presenciales hablaron de un cambio repentino, casi tangible, en la atmósfera. Algunos afirmaron que sintieron una presencia abrumadora, un peso de gloria o quizás de juicio. Otros informaron haber recibido visiones, sueños proféticos y haber visto símbolos inexplicables formándose en las nubes. No fue solo un evento visual, fue espiritual, profundamente personal y transformador para quienes prestaban atención. Este no fue simplemente otro eclipse, fue un momento sellado en el tiempo, un marcador que declara que la humanidad ha entrado en una nueva etapa, una de ajuste de cuentas y revelación. Entonces, debo preguntarte, ¿lo viste? ¿O se perdió lo que puede ser una de las señales proféticas más críticas de nuestra generación? La Biblia ya ha hablado de estos días. En Joel 2:31 se nos dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Estamos viviendo en esa misma profecía. Hemos visto el sol oscurecido, la luna de sangre, y ahora señales en la tierra, y sin embargo, muchos duermen. Este evento no ocurrió en el vacío. Sucedió en tierras de naciones que ahora se están levantando, desafiando al pueblo de Dios. Sucedió en una fiesta judía que conmemora la liberación divina, Purim, cuando Dios revocó una sentencia de muerte y salvó a su pueblo de la aniquilación en el libro de Esther. El malvado Amán procuró exterminar a los judíos, pero Dios volvió a poner sus planes en su propia cabeza. Y ahora, en nuestros días, vemos surgir nuevos Amán. Irán amenaza. Los enemigos se reúnen. Las sombras se alargan, y Dios, una vez más, está haciendo sonar la alarma. No puedes ver el paralelo. ¿No sientes que el ciclo profético se repite ante nuestros propios ojos? La historia no solo hace eco, sino que ruge. Y aunque muchos se centran solo en Oriente Medio, permítanme ser claro, no se trata solo de Israel, no se trata solo de Irán. Se trata del mundo, y sí, esto también se trata de Estados Unidos. La luna de sangre no estaba destinada a un solo pueblo ni a un solo lugar. Fue una señal global, una declaración de que el cronograma de la profecía se ha acelerado. Mire de cerca, en los próximos meses se desarrollarán acontecimientos que sacudirán la tierra. Mantén tus ojos en Israel, presta atención a los cambios en el liderazgo mundial, observemos los temblores en la economía global. Estos son los dolores de parto, señales de la tormenta que se avecina. No vamos a volver a la normalidad. Esa era ha terminado. Estamos corriendo hacia el cumplimiento de la profecía divina. Incluso ahora, los sucesos extraños e inexplicables están aumentando en todo Estados Unidos. En varios estados se han reportado sonidos del cielo descritos como toques de trompeta, profundos gemidos metálicos o rugidos atronadores y distantes, sin ninguna causa conocida, sin ninguna explicación lógica. En Nueva York, un escalofriante gemido parecido a una trompeta resonó durante toda la noche. Los residentes se quedaron paralizados mirando al cielo con confusión y temor. Aparecieron vídeos de personas que capturaban el sonido con el rostro marcado por el miedo, preguntando en voz alta, ¿es este el sonido del juicio? En Texas, las casas temblaron en medio de la noche debido a vibraciones bajas y retumbantes que parecían venir del cielo. Ningún terremoto, ningún boom sónico, solo un sonido implacable y deliberado, como si los propios cielos estuvieran clamando. Y luego vinieron las luces en California. Múltiples orbes brillantes flotaban sobre la costa en estrecha formación. Se movían con una extraña coordinación, a la deriva, deteniéndose y luego desapareciendo sin dejar rastro. Los controladores aéreos no tenían constancia de ninguna aeronave.
Los militares no hicieron comentarios, y quienes lo vieron supieron instintivamente que esto no era de este mundo. Amigos, estamos presenciando el desmoronamiento de lo natural y la revelación de lo sobrenatural. El velo se está levantando. Las señales hablan. La única pregunta que queda es, ¿estás escuchando? En los cielos de Florida, un piloto que volaba cerca de Miami capturó algo a la vez impresionante y profundamente inquietante, una inmensa formación circular de luz flotando justo por encima de las nubes. Brillaba con un brillo surrealista, pulsando rítmicamente, expandiéndose hacia afuera como un halo viviente, y luego, sin previo aviso, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Pero el misterio no terminó ahí. En cuestión de minutos, los pilotos de otros vuelos cercanos comenzaron a informar sobre fenómenos extraños. Sus instrumentos fallaron brevemente, como si algo invisible hubiera atravesado la atmósfera, interfiriendo con sus sistemas. Fuera lo que fuese, dejó un rastro no solo en el cielo, sino también en las frecuencias invisibles que guían nuestro mundo. Y no es solo la humanidad la que está notando el cambio. Los animales, criaturas en sintonía con lo que hay más allá del velo de lo visible, han comenzado a actuar de maneras que desafían toda explicación. A lo largo de las amplias llanuras del Medio Oeste, se han visto enormes bandadas de pájaros arremolinándose en patrones caóticos, desviándose muy lejos de sus cursos migratorios habituales. Es como si intentaran huir de algo que solo ellos pueden sentir. En los bosques del estado de Washington, miles de cuervos se agruparon en una sola asamblea espeluznante, llenando el cielo con sus graznidos, hasta que al unísono se quedaron en silencio, como si alguna fuerza invisible se lo hubiera ordenado. A lo largo de la costa este se está desarrollando una escena aún más inquietante. Las ballenas, criaturas majestuosas y misteriosas de las profundidades, han encallado en cantidades récord. Aunque los científicos ofrecen explicaciones como interferencias de sonar o anomalías ambientales, ninguna puede explicar completamente la magnitud de la tragedia. Cientos de ballenas sin vida yacen en las costas. En cuestión de semanas, algunos biólogos marinos, que observan con gran pesar, han comenzado a susurrar un pensamiento escalofriante: estas criaturas están reaccionando a algo que se avecina. Una catástrofe aún no visible, pero que de todos modos se avecina. En los campos rurales de Nebraska y Montana, el ganado, generalmente dócil y predecible, se niega a comer. Se han visto manadas enteras completamente quietas durante horas, todas mirando en la misma dirección, con las orejas alerta, como si escucharan algo más allá del oído humano. En otros lugares, los perros han comenzado a ladrar al cielo vacío durante la noche, mientras los caballos se encabritan y se niegan a abandonar sus establos, vencidos por un miedo invisible. Para aquellos de ustedes que sienten una inquietud en su espíritu, un peso del que no pueden deshacerse, no están solos. Lo que están sintiendo es real. El cambio ya se ha producido, el mundo ha cambiado, y no hay vuelta atrás. El reciente eclipse de Purim no fue un evento cualquiera. Fue una señal celestial, un mensaje divino grabado en los cielos. Se ha trazado una línea. Hemos entrado en una nueva era, y permítanme ser claro, esto no es solo una advertencia para las naciones, es un llamado a los individuos. En este momento, hay personas que observan y escuchan, y que en el fondo saben que han estado viviendo al límite, tibios, indecisos, espiritualmente a la deriva. Has sentido el tirón en tu corazón, has escuchado la voz suave y apacible que te llama a casa, y sin embargo has dudado. Pero escúchame ahora, el tiempo de la vacilación ha terminado. Esta no es una hora para dormir o distraerse mientras el mundo clama con ruido. El cielo hace sonar la alarma. Dios está llamando a su pueblo a levantarse, a tomar su lugar como atalayas en los muros, como intercesores, como voces que claman en el desierto. Ha llegado el momento de despertar. Puedes escuchar la llamada o estarás entre aquellos que solo se darán cuenta cuando ya sea demasiado tarde de que las señales estaban a su alrededor. Se debe declarar la verdad, por incómoda que sea, porque lo que viene a continuación sacudirá los pilares mismos de la civilización. Los conflictos aumentarán,
Las economías se desestabilizarán, el orden global que durante mucho tiempo se consideró inamovible comenzará a desmoronarse. Las naciones que alguna vez se consideraron inquebrantables flaquearán. Las economías prósperas se acercarán al colapso. Las alianzas de larga data se fracturarán a medida que la confianza se erosione y la autoconservación adquiera prioridad. Lo que nos espera no es un retorno a la normalidad del pasado, sino una transformación profunda y de largo alcance. Solo aquellos cuya fe es inquebrantable resistirán lo que viene. Mira, América, una tormenta se avecina. Bajo la superficie, crecientes divisiones, conflictos internos y disturbios, como nunca antes se habían visto en generaciones. Las ciudades que alguna vez fueron prósperas se están transformando en campos de batalla ideológicos. Reina la confusión. La moralidad se está erosionando. La anarquía va en aumento. Las estructuras de gobierno, economía y sociedad que alguna vez fueron fuertes están temblando. Las instituciones que alguna vez fueron muy apreciadas ahora son vistas con sospecha. El temblor ha comenzado. Pero comprendan esto, el caos no es meramente político, es espiritual. Lo visible es solo la sombra de lo que sucede en el reino invisible. Dirijan su mirada hacia las alianzas globales. Las alguna vez sólidas asociaciones entre Estados Unidos y sus aliados están tambaleándose. Europa, que durante mucho tiempo fue un bastión de estabilidad, ahora enfrenta temblores económicos y políticos. El suelo bajo sus pies se está agrietando. La unidad occidental se está desmoronando a medida que las naciones se vuelven hacia adentro, priorizando la supervivencia sobre la solidaridad. Las rutas comerciales internacionales, las relaciones diplomáticas y las asociaciones estratégicas que mantenían el orden global en equilibrio están empezando a romperse. Esto es más que una crisis geopolítica, es una guerra espiritual. El antiguo espíritu de Amalek resurge. Esta misma fuerza oscura buscó destruir al pueblo judío en los días de Esther. Es un espíritu de engaño, destrucción y desafío que trabaja detrás de escena, a través de líderes, ideologías y eventos globales, para provocar el caos y poner al mundo en contra del orden divino de Dios. Manipula los corazones, incita al odio y fomenta la rebelión. Pero tal como en los días de Esther, Dios levantará un remanente. Aquellos que no se inclinarán, aquellos que no se doblegarán, se mantendrán firmes en la fe. Alzarán la voz, declararán la verdad. No serán sacudidos por el miedo, ni silenciados por la cultura. Estarán arraigados en la palabra de Dios, incluso cuando el mundo que los rodea se desmorone. Para aquellos que creen que pueden permanecer neutrales, escuchen esta advertencia. No hay retorno al viejo mundo. La tormenta no está pasando, se está intensificando. En los días venideros, la fe cómoda no será suficiente. El cristianismo cultural quedará expuesto. Solo aquellos verdaderamente anclados en Cristo resistirán la sacudida. Pero incluso en medio del juicio, la esperanza brilla porque un gran avivamiento está en el horizonte. Un poderoso derramamiento del Espíritu de Dios que despertará a las naciones. No vendrá sin dolor. Así como el parto precede al nacimiento, también el parto debe preceder a la transformación. Este avivamiento no se limitará a los edificios de las iglesias. Estallará en calles, hogares, escuelas, lugares de trabajo, en los lugares más inesperados. No estará marcado por el emocionalismo, sino por el arrepentimiento, la renovación y el poder. Este mover de Dios trazará una línea en la arena, separará a los verdaderos de los falsos, a los fieles de los complacientes. Será un avivamiento que refina, que purifica, que fortalece. Sí, la batalla está en pleno apogeo, pero la victoria pertenece al Señor. Esta no es una guerra de carne y hueso. Es una guerra contra la oscuridad misma, y ya ha comenzado a desplegarse ante aquellos que tienen ojos para ver. La luna de sangre lo ha declarado. Las advertencias han sido dadas. El momento de prepararse es ahora. Los próximos días revelarán a los verdaderos hijos de Dios.
Los que están listos, los ungidos para la hora final, permanecerán como faros encendidos en medio de la oscuridad. No por su propia fuerza, sino porque confían en el poder eterno del Todopoderoso. A medida que se acerca la hora del ajuste de cuentas, unámonos en oración. Padre Celestial, Creador Todopoderoso, aquel que extendió los cielos como un lienzo y puso las estrellas en movimiento, venimos ante ti asombrados. Reconocemos tu soberanía, sabiendo que nada escapa a tu mando. Reconocemos que las señales en los cielos no son aleatorias, son tus mensajes que nos llaman a despertar, arrepentirnos y prepararnos. Nos humillamos ante ti. Que no nos encuentren durmiendo. Haznos audaces, haznos vigilantes, prepáranos. Amén. Concédenos discernimiento, oh Señor, claridad divina en un mundo que se ha vuelto ciego a tus signos. No permitas que nosotros, tu pueblo, caigamos en la misma trampa que las masas incrédulas que se burlan. Descartan lo milagroso como mera coincidencia o anomalía natural. No seamos insensibles a lo sagrado. Abre nuestros ojos, Señor, para contemplar la verdad que se revela ante nosotros. Abre nuestros oídos para escuchar lo que el Espíritu está declarando en esta hora profética. Que los susurros del cielo atraviesen el ruido de este mundo. Guárdanos del engaño, Padre, en una época en la que las mentiras se hacen pasar por verdad y la oscuridad se envuelve en luz. Anclanos en el fundamento inquebrantable de tu palabra. No nos dejemos llevar por las astutas maquinaciones del enemigo, sino levantémonos y mantengámonos firmes como guardianes de la verdad y vasos de tu luz. Intercedemos por los que aún duermen, Señor, por los burladores, los tibios, los complacientes. Ahora se ríen sin darse cuenta de que el tiempo se acaba. Despiértales, Padre, antes de que llegue la hora final. Sacúdelos de su letargo mientras los cimientos del mundo tiemblan y crujen bajo sus pies. Permítales ver que las comodidades de las que dependen son ídolos que se desmoronan en un mundo que se derrumba. Levantamos a Estados Unidos en tus manos, oh Dios, una nación que alguna vez fue fundada sobre tu nombre. Ahora está dividida, destrozada por conflictos políticos, decadencia moral y apatía espiritual. Sus enemigos dan vueltas como buitres, y las amenazas a su futuro se multiplican día a día. Pero tú, oh Señor, sigues siendo nuestro refugio. Eres la fortaleza que nunca caerá. Protege a los justos. Protege a aquellos que no se doblegarán ante los ídolos de la cultura o la oscuridad de la época. Levanta líderes que caminen con audacia, verdad y santo temor, no con ganancias políticas. Presentamos ante ti la tierra de Israel, rodeada de enemigos y temblando bajo el peso de la guerra que se avecina. Los vientos del conflicto se avecinan en el horizonte, pero tú, oh defensor de Sión, no te adormeces ni duermes. En las palmas de tus manos has escrito a Israel, y tu pacto con ella nunca será roto. Que los enemigos de tu pueblo vean que el Señor de los ejércitos todavía lucha por Israel. Fortalece, Señor, a tu remanente, los pocos que no han doblado la rodilla ante Baal. Que se levanten con valentía y audacia, proclamando tu verdad, incluso cuando el mundo se vuelve hostil. Derrama tu espíritu como un poderoso diluvio. Dejemos que el avivamiento estalle en todo el país, quemando el engaño y dando nueva vida a los huesos secos. Que el nombre de Jesús sea elevado por encima de todo Dios falso y de toda mentira del enemigo. Rompe las cadenas de la ceguera espiritual. Disipa la oscuridad con el brillo de tu verdad en esta hora de desesperación. Deja que tu luz brille aún más, aunque la batalla continúe y el mundo parece desmoronarse. Declaramos esta verdad, la victoria ya es tuya. Los reinos de este mundo se desmoronarán, pero tu reino es eterno. Los planes de los impíos fracasarán, pero tus propósitos permanecerán para siempre. Y en ese día, pronto y seguro, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Suplicamos por las almas atrapadas en la indecisión, por aquellos que se encuentran en el umbral de la eternidad, inseguros, asustados, distraídos. El tiempo se les escapa entre los dedos. La ventana de la gracia se estrecha.
la puerta del arca se cierra con un chirrido. Señor, atráelos antes de que sea sellado. Arranca las escamas de sus ojos. Rompe las cadenas de la confusión y las tentaciones mundanas. Elimina el ruido, el brillo y las distracciones. Que escuchen la voz del pastor que los llama a casa antes de que estalle la tormenta por completo. Gracias, Señor, porque incluso cuando la tierra tiembla y las naciones se enfurecen, tú reinas soberano. No estás conmovido. No te sorprende. Todavía estás entronizado en gloria. El enemigo puede conspirar, pero sus días están contados. No temeremos. No nos retiraremos. Nuestra esperanza está en ti. Nuestro fundamento es Cristo, y hemos sido elegidos para un momento como este. Ven, Señor Jesús. Vemos las señales, sentimos la urgencia, oímos las trompetas sonar a lo lejos. Ven rápido, Rey de la Gloria. Pero hasta que lo hagas, no nos quedaremos en silencio. No nos inclinaremos. No nos esconderemos. Proclamaremos tu nombre hasta que suene la trompeta final. Hasta que la última alma sea salva. Hasta que los cielos se abran y el mundo contemple a su Salvador. Declaramos esto con fe, valentía y determinación inquebrantable en el poderoso e incomparable nombre de Jesús. Amén. Vi en todo esto un fenómeno extraño y maravilloso que ha llamado la atención tanto de creyentes como de escépticos. Una visión sobrenatural que se desarrolla en los cielos y sacude el núcleo mismo de la comprensión humana. Los testigos informan de avistamientos impresionantes de lo que parece ser Jesucristo, el príncipe de la paz, descendiendo de los cielos, rodeado por una multitud de seres angelicales radiantes. A medida que esta figura celestial se acerca, su forma brilla con un brillo que ninguna luz terrenal podría imitar. Su presencia es sobrecogedora, majestuosa y profundamente inquietante. Para muchos, este encuentro celestial ha disipado sus dudas. Para otros, ha despertado un miedo que no pueden explicar. En un momento en el que Estados Unidos está fracturado, desgarrado por una política amarga, la incertidumbre económica y la división cultural, esta visión sobrenatural llega como un trueno al alma de una nación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Es este un llamado divino al arrepentimiento? ¿Una última invitación antes de que descienda el juicio? ¿O es un símbolo de esperanza, una súplica final por la unidad y el avivamiento antes de que el caos lo consuma todo? Algunos cayeron de rodillas en señal de reverencia. Otros temblaron de miedo. Pero ninguno quedó intacto. Todo comenzó en Burbank, California, en una noche que de otro modo sería tranquila. Un hombre llamado House Morales miró hacia arriba y vio algo que desafiaba toda lógica. Flotando por encima había una figura luminosa, inconfundiblemente humana pero sobrenatural, que descendía con gracia lenta y deliberada. Temblando, le susurró a su familia en español, ¿es este él? ¿Es este Jesús? Capturó la visión en vídeo con las manos temblando, cuando una presencia divina emergió de las nubes, envuelta en gloria. Y Burbank fue solo el comienzo. En Jerusalén, los cielos estallaron en rayos de luz que atravesaron la oscuridad como espadas de otro reino. Un atónito espectador capturó una imagen de lo que parecía ser una silueta en las nubes. Ni un hombre ni una sombra, sino algo más, algo divino. Algunos afirmaron que era solo luz y vapor, pero otros vieron cómo la profecía tomaba forma. Luego vino el sonido. En Columbia Británica, un sonido potente y escalofriante resonó bajo un cielo veteado de verde. No fue un trueno, no fueron campanas. Era algo más antiguo, algo más profundo. El sonido de las trompetas, metálico, majestuoso, aterrador. El suelo pareció gemir bajo su peso. La gente se quedó inmóvil, invadida por la sensación de que algo sagrado había tocado la tierra. Muchos se arrodillaron, convencidos de que estaban escuchando las primeras notas del final, y los ecos se extendieron. En el sur del condado de Putnam, un estruendo atronador arrasó la noche con una fuerza antinatural.
las casas temblaron, los corazones se aceleraron. Los residentes salieron a las calles en confusión y miedo. En todo el norte del condado de St. los cielos vibraban con sonidos extraños e inexplicables. Reverberaciones que desafiaban toda explicación científica. La gente describía zumbidos guturales, aullidos metálicos y espeluznantes llamados parecidos a trompetas, que reverberaban desde arriba. Los científicos no ofrecieron respuestas claras, pero los fieles miraron al Apocalipsis. ¿Podría ser este el comienzo de las trompetas del juicio? Incluso los océanos han empezado a hablar. Frente a la costa de Carolina del Norte, los pescadores observaron con horror cómo las aguas a su alrededor comenzaron a brillar. Un plateado brillante dio paso a un tono carmesí profundo. Los peces saltaban del mar en un vuelo caótico, como si huyeran de algo vasto e invisible. Muchos compararon el evento con las aguas rojo sangre de Egipto, un eco inquietante de las plagas bíblicas. En el Golfo de México, un remolino estalló durante la noche, sin previo aviso, agitándose violentamente y tragándose la vida marina en sus garras. La tripulación de un barco cercano escapó solo por suerte divina. Sus instrumentos fallaron, la navegación desapareció. Era como si las leyes de la naturaleza hubieran sido suspendidas, y algo más, algo antiguo, estuviera en control. En toda la escritura, el número 7 resuena con un propósito divino: 7 días de la creación, 7 trompetas de juicio, 7 sellos, 7 copas, 7 truenos. Más de 700 veces aparece el número 7, cada vez marcando un ritmo sagrado, un patrón cósmico ordenado por Dios mismo. En Apocalipsis, cuando suenan las trompetas, no son meras advertencias, son juicios que sacuden al mundo, fuego mezclado con sangre, aguas envenenadas, agitación cósmica. Y ahora la pregunta resuena con más fuerza que nunca: ¿estamos al borde de esos mismos acontecimientos? Para los fieles, la respuesta parece innegable. Las señales en el cielo, los temblores de la tierra, la agitación en el mar no son aleatorios. Son llamadas al despertar, para preparar, para volver. Pero para el escéptico, la ciencia balbucea y especula, luchando por explicar lo que la fe ya reconoce. Independientemente de lo que se crea, una verdad permanece: el mundo ya no es como era. El velo se está levantando. La distancia entre el cielo y la tierra se está reduciendo. Y a medida que la profecía toma forma ante nuestros ojos, cada alma debe elegir: creerán o permanecerán dormidos mientras suena la trompeta final. Vastas extensiones de tierra quedan enterradas bajo capas de nieve y hielo, transformando el paisaje en una naturaleza inhóspita. El aire se vuelve terriblemente frío, y los vientos cegadores reducen ciudades enteras a páramos helados. Las calles, que alguna vez fueron bulliciosas, ahora están inquietantemente vacías, su vitalidad reemplazada por un silencio gélido. Las redes eléctricas ceden bajo la presión, arrojando a millones de personas a la oscuridad. Los equipos de emergencia luchan por recorrer caminos enterrados bajo imponentes ventisqueros, mientras las familias se apiñan en casas sin calefacción, temblando por el frío inquebrantable. Comunidades enteras se encuentran paralizadas, incapaces de escapar del implacable asalto de la furia de la naturaleza. Las tormentas no muestran signos de amainar, dejando un mundo, alguna vez familiar, sumergido en un abismo helado. En medio de esto, una niebla antinatural se ha instalado sobre partes del país, flotando espesa en el aire durante días. La visibilidad se reduce a casi nada, transformando las carreteras en trampas mortales y los entornos familiares en vacíos inquietantemente desiertos y sin vida. Los viajes aéreos se detienen por completo, y quienes se aventuran a salir reportan un silencio inquietante dentro de la niebla, como si algo invisible acechara más allá de su alcance. Esta no es una niebla cualquiera. Se siente pesada, siniestra, como si llevara un mensaje que no se puede ignorar. Mientras tanto, los tornados han arrasado ciudades desprevenidas, dejando destrucción a su paso. Los vientos, aullando con ferocidad, arrasan edificios y desplazan comunidades en cuestión de segundos.
Aquellos que sobreviven salen de los refugios, solo para encontrar sus hogares reducidos a escombros, las calles irreconocibles y la vida que alguna vez conocieron ahora es un recuerdo lejano. La devastación es completa, como si una mano invisible del juicio la hubiera arrasado sin escatimar nada a su paso. Cada día que pasa, la gravedad de los desastres se intensifica, y surge la pregunta, ¿son meras coincidencias o marcan el comienzo de algo mucho más siniestro? La serie de calamidades que se están desarrollando en todo el mundo tiene un parecido inquietante con las profecías descritas en el libro del Apocalipsis. La primera trompeta habla de fuego que desciende de los cielos y consume la vegetación de la tierra. ¿Podrían los devastadores incendios forestales ser un reflejo moderno de esta profecía? La segunda trompeta predice devastación sobre las aguas, un sorprendente paralelo con las inundaciones y el aumento del nivel del mar que han arrasado los continentes, haciendo sonar una advertencia urgente. La tercera trompeta advierte sobre la amargura y el veneno, una imagen apropiada para las consecuencias del trato imprudente de la humanidad hacia la tierra. Mientras la naturaleza misma parece levantarse contra la humanidad a lo largo de la historia, grandes civilizaciones han caído cuando se alejaron demasiado de la rectitud. La Biblia habla de advertencias divinas antes de la destrucción, instando a la gente a regresar antes de que sea demasiado tarde. Pero, ¿la humanidad prestará atención a estos llamados? Algunos descartan los desastres como meros resultados del cambio climático, los cambios en los patrones climáticos y la negligencia humana. Sin embargo, otros los ven como mensajes divinos, presagios de un ajuste de cuentas que finalmente ha llegado. La ira y el juicio de Dios han sido durante mucho tiempo objeto de asombro y temor, y se han encontrado a lo largo de la historia humana, sobre todo en la repentina aniquilación de Pompeya, donde la ciudad fue aniquilada en un instante, sepultada bajo su propia decadencia. A medida que estos extraños e inexplicables acontecimientos continúan desarrollándose, los líderes religiosos están dando un paso al frente, instando a un despertar espiritual. Los sermones reverberan con un sentido de urgencia: presta atención a las señales, regresa a Dios y arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Desde las visiones proféticas del Apocalipsis hasta las mismas palabras de Cristo, las Escrituras están llenas de advertencias solemnes sobre el fin de los tiempos. El fuego que desciende de los cielos, el sol oscurecido por el humo, la tierra misma temblando bajo el peso de su propia devastación son señales predichas hace mucho tiempo que ahora se reflejan inquietantemente en la agitación que nos rodea. Tormentas implacables asolan las ciudades, vientos feroces atraviesan los paisajes, y la misma tierra tiembla como si estuviera gritando. Sonidos inquietantes y sobrenaturales resuenan en los cielos, haciendo que incluso los corazones más escépticos se detengan y reflexionen. Algunos todavía descartan estos sucesos como meras coincidencias, los resultados predecibles de un mundo inestable. Pero para aquellos que caminan en la fe, estos eventos están lejos de ser aleatorios. Son llamados divinos, una advertencia final antes de que comience el ajuste de cuentas. Pero, ¿qué pasa con aquellos que ven el mundo a través de una lente diferente? Los escépticos buscan explicaciones basadas en la ciencia más que en las Escrituras, sugiriendo fluctuaciones en la atmósfera de la Tierra, campos magnéticos cambiantes y anomalías sísmicas. Sin embargo, ninguna de estas teorías puede explicar completamente la intensidad, la frecuencia y la inquietante sincronicidad de estos desastres. El cielo gime con sonidos misteriosos, los elementos se enfurecen incontrolablemente y una sensación generalizada de inquietud se extiende por toda la humanidad. Incluso aquellos que rechazan la idea de profecía no pueden ignorar la creciente sensación de que algo incomprensible se está desarrollando. Independientemente de las creencias de cada uno, estos acontecimientos exigen reflexión. Eliminan la ilusión de control y nos obligan a afrontar nuestra propia vulnerabilidad frente a fuerzas que parecen estar más allá de la comprensión humana. Cuando ocurre un desastre, la gente busca instintivamente un significado. Algunos se arrodillan en oración, buscando refugio en lo divino, mientras que otros recurren a la ciencia en busca de respuestas que parecen fuera de su alcance. Sin embargo, al final, sea cual sea el camino elegido, la humanidad está siendo sacudida y obligada a reflexionar, despertar y prepararse para lo que pueda venir.
Entre los que hablaron de esos tiempos se encontraba el Padre Pío, un enigmático sacerdote italiano cuya vida sigue siendo un faro de fe y misterio. Conocido por sus estigmas, curaciones milagrosas y profunda espiritualidad, el Padre Pío dejó profecías que continúan despertando curiosidad y miedo. Muchos de sus seguidores creían que sus visiones no se limitaban a su época, sino que contenían mensajes para las generaciones futuras, mensajes que ahora parecen resonar profundamente con los acontecimientos que se desarrollan en todo el mundo. A lo largo de su vida, el Padre Pío habló de la justicia divina y de las consecuencias de la decadencia moral. Compartió revelaciones de Dios y de la Virgen María, advirtiendo sobre tribulaciones que sacudirían los cimientos de la sociedad. Habló de sufrimiento, guerra y agitaciones catastróficas, enfatizando que una sociedad que se distancia de Dios finalmente enfrentará las consecuencias de sus decisiones. Una advertencia que muchos ahora creen que está comenzando a manifestarse en nuestro propio tiempo. Una de las profecías más escalofriantes atribuidas al Padre Pío es la visión de los 3 días de oscuridad, un tiempo en el que el mundo quedaría envuelto en una oscuridad total a medida que se llevara a cabo la purificación divina. El aire se volvería tóxico, fuerzas invisibles vagarían por la tierra, y aquellos que no estuvieran en estado de gracia perecerían. La única protección, advirtió, sería permanecer en oración, estar seguro en el hogar y encender velas benditas. Algunos interpretan esta visión como una advertencia de un evento catastrófico, tal vez un apagón global, un desastre nuclear o una crisis ambiental tan grave que cubra el cielo. Mientras los incendios forestales tienen los cielos de color rojo sangre, los huracanes desatan una devastación incalculable y un calor sin precedentes abrasa la tierra. Muchos establecen paralelismos con la sombría profecía del Padre Pío. Sin embargo, sus advertencias no se limitaron únicamente a los desastres naturales. También previó una época de gran decadencia moral y espiritual, una época en la que las sociedades abandonarían la verdad en favor del engaño, la indulgencia y el materialismo. Habló de una era en la que se burlarían de la fe, se descartarían los valores tradicionales y la corrupción impregnaría todos los aspectos de la vida. Algunos ven que la sociedad actual refleja esta misma profecía, con una asistencia cada vez menor a la Iglesia, la desintegración de la unidad familiar y una creciente cultura de vicio y violencia. Además, el Padre Pío predijo un gran conflicto, una guerra que remodelaría las naciones y alteraría la historia. Algunos interpretan esta profecía como un posible conflicto global, con crecientes tensiones entre las potencias mundiales y la amenaza siempre presente de una confrontación militar. Otros creen que se refiere a los conflictos internos dentro de las naciones, como la creciente polarización y el malestar civil dentro de los Estados Unidos, donde las divisiones políticas se están profundizando y las fracturas sociales se están ampliando. En los últimos años, hemos sido testigos de protestas violentas, batallas ideológicas y una inestabilidad creciente que muchos creen que es parte de un patrón profético más amplio. Para quienes siguen las enseñanzas del Padre Pío, estos acontecimientos señalan un ajuste de cuentas, un momento en el que el estado moral y espiritual de una nación determinará su destino. Más allá de la guerra y el caos, también advirtió sobre el engaño generalizado, en el que se levantarían falsos profetas para engañar a las masas y los líderes religiosos se desviarían de la verdad en favor de los deseos mundanos. Muchos temen que este engaño ya se esté desarrollando, con información errónea difundiéndose, líderes manipulando e incluso iglesias enfrentando divisiones internas. A pesar de estas siniestras advertencias, el mensaje del Padre Pío nunca fue de desesperanza. Más bien, fue un llamado a despertar, a regresar a la fe antes de que sea demasiado tarde. Su objetivo no era inspirar miedo, sino crear un sentido de urgencia, recordarle al mundo que, por oscuro que parezca, la misericordia divina siempre está a nuestro alcance. La ventana de la gracia sigue abierta, pero no lo estará para siempre. La elección recae en cada individuo, atender el llamado y volverse hacia Dios, o ignorar las señales y correr el riesgo de no estar preparado cuando llegue el ajuste de cuentas. Para aquellos que se sienten perdidos en la tormenta de la incertidumbre, la vida del Padre Pío es una luz guía. Su inquebrantable devoción a la oración, su confianza en la divina providencia y su creencia en el poder de Cristo son un testimonio de la fuerza duradera de la fe. Oren,
Tengan esperanza y no se preocupen, solía decir, un recordatorio de que la verdadera paz no se encuentra en los gobiernos, la riqueza o las instituciones humanas, sino en un corazón arraigado en Dios. Ningún poder terrenal puede ofrecer la seguridad que brinda la fe. Es en la oración, en la entrega a la voluntad divina, que se encuentra la fuerza para soportar las pruebas de este mundo. Mientras el mundo tiembla, ya sea bajo el peso de la profecía o el caos de una sociedad que se desmorona, el mensaje sigue siendo claro: este es un momento de decisión, un momento para reflexionar, buscar la verdad y prepararse. Las señales están a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿escucharemos? Ahora es el momento de una reflexión profunda. ¿Hemos permitido que el ruido del mundo ahogue la voz de Dios? Nos hemos desviado de su verdad, persiguiendo placeres fugaces, mientras descuidamos la salvación de nuestras almas. El mundo está cambiando a un ritmo alarmante, y los signos de decadencia espiritual y moral son inconfundibles. Vemos división, violencia y desesperación en los titulares todos los días. Sin embargo, incluso en esta oscuridad, la luz de Dios continúa brillando, llamándonos a cada uno de nosotros a regresar a Él. Este llamado al arrepentimiento no está reservado para unos pocos elegidos. Es un mensaje para toda la humanidad. Ningún alma está demasiado perdida, ningún pecado demasiado grande para ser redimido por su infinita misericordia.